Quien vive, pueblo del Señor, y a su nombre, y a su pueblo, victoria. Aleluya. Dele palmas al Señor en esta preciosa tarde que el Señor nos concede. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos tenemos gozo en esta hora? Aleluya, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermanos. En las pruebas, en las luchas, siempre el gozo del Señor debe de estar en nuestro corazón, porque es la energía del pueblo del Señor, el gozo en medio de las pruebas. La palabra del Señor dice: estar siempre gozosos. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor, la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Y hoy vamos a ver la sanidad del siervo del centurión. Vamos a ir a la palabra en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 5. Dios bendiga al pueblo del Señor en esta hora. Y todos aquellos que van a poder escuchar esta palabra, también Dios les bendiga poderosamente en esta preciosa hora. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice: amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Oremos por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por estos preciosos versículos que hemos leído de tu santa palabra. Te pido, Señor, en esta hora, Señor eterno, por tu Santo Espíritu, que ministres nuestras mentes, nuestros corazones a la luz de tu palabra. Espíritu Santo, obra poderosamente. Prepara el corazón donde esta semilla de tu palabra va a poder ser sembrada en esta hora, y que pueda germinar y dar fruto al 100% para la honra y la gloria tuya. Oh mi Cristo amado, te pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, que vengas obrando poderosamente. Reprendemos todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de distracción en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito y alabado tu nombre. Señor, glorifícate. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Habla nuestra vida, nuestro corazón, a todo nuestro ser. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, en esta ocasión encontramos una porción de la palabra del Señor que nos deja un gran mensaje para cada uno de nosotros. Es de que esta sanidad nos enseña que las bendiciones de Dios vienen cuando nos sometemos y nos humillamos delante de Dios.
Cuando nosotros aprendemos el principio de someternos a Dios y humillarnos delante de Él, téngalo por seguro que milagros sucederán en medio nuestro. Porque bendito sea el nombre del Señor, aquel que se acerca delante del trono de su presencia, humillado, postrado, rendido delante del Señor, nunca va a salir igual delante de la presencia del Señor. Porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado jamás tú, oh Dios, lo despreciarás. Encontramos este principio tan importante de someternos y humillarnos delante de la autoridad de Dios. En esta ocasión encontramos a este hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 5 que Jesús entró en Capernaum. Y dice que cuando entró en ese lugar vino a él un centurión rogándole. Oiga, hermano, rogándole. Este hombre, hermano, a pesar de que era un hombre importante en aquella época dentro del imperio romano, por la posición militar que él tenía y por muchos soldados que él tenía a su disposición, hermano, él dejó a un lado la posición que él tenía delante de los hombres. Él sabía que estaba delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, donde él se debe de doblar toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Cada uno de nosotros al venir a este lugar tenemos que estar completamente convencidos que no venimos al cine, no venimos al parque, venimos delante de la presencia del Señor, al cual se le debe doblar toda rodilla y dar alabanza por los siglos de los siglos. ¿Cuántos tenemos gozo delante del Señor? Bendito sea el nombre de Cristo. Venimos a este lugar no a perder el tiempo, sino que venimos como personas que tenemos muchos quehaceres en esta vida, pero bendito sea el Señor que apartamos este tiempo para venirle a darle toda la gloria y la honra al Señor. Pero qué triste es ver personas dentro de los templos distraídas, sin propósito alguno, en la cual no se ponen a pensar que están delante de la presencia del Señor. La palabra del Señor dice la palabra del Señor que el Señor está, dice, en su presencia, y dice, calle delante de él toda la tierra. Entonces vemos muy claramente, hermano, que venimos a este lugar delante de la presencia de Dios. Este hombre centurión se presentó delante de Dios rogándole delante del Señor. Hermanos, cuando nos sometemos y nos humillamos a la autoridad de Dios, déjeme decirle que algo sucede en nuestra vida. Algo sucede en nuestra vida. Este hombre centurión romano entendía muy bien lo que significaba la autoridad. Estar delante de un personaje de autoridad. Nosotros estamos delante del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos delante de la autoridad misma de Dios, hermano. No estamos, como les decía, en un parque, en un centro comercial, sino que venimos a lo que venimos. Venimos a adorar al Señor. No venimos como viene el hermano, como viene la hermana. Si el hermano canta, la hermana no canta. Venimos a adorar y glorificar el nombre del Señor. Deje a su hermano que está a la par, porque él va a dar cuenta delante del Señor. Usted dedíquese a adorar y a exaltar el nombre del Señor, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre del Rey. Este hombre sabía muy bien delante de quién estaba. Estaba nada más, nada menos que delante del Rey de Reyes. El centurión romano entendía muy bien lo que significaba la autoridad. Él estaba bajo la autoridad del gobierno romano, humanamente hablando. Este hombre centurión estaba bajo la autoridad del gobierno romano. Por tanto, cierta medida de la autoridad del gobierno caía sobre él. Había una autoridad que el gobierno había depositado en él. Cuando venían venir al centurión, todas las personas, los soldados que estaban bajo su subordinación, se cuadraban delante de él porque era una persona importante. Era parte del gobierno romano, era una autoridad delegada en ese entonces. El gobierno le daba la autoridad para comandar a 100 soldados. Este hombre centurión estaba bajo la dirección de 100 soldados, ya que un centurión
era un militar en el ejército romano que tenía 100 soldados a su mando. Y estos soldados hacían lo que él les mandaba, porque él hacía lo que el gobierno le mandaba a él. El precio, hermanos, de tener autoridad es someterse a otra autoridad. Este hombre, centurión, para tener autoridad y ejercer autoridad, él estaba sujeto a la autoridad del imperio romano. Déjeme decirle que nosotros no estamos bajo la autoridad de un gobierno humano, humanamente hablando. Nosotros estamos la autoridad delante del gran Dios todopoderoso, a Jesucristo, al Dios eterno, al creador de los cielos y de la tierra. Si bien es cierto, nos sometemos a la autoridad delegada de este mundo, pero sobre esa autoridad humana está la otra autoridad superior. Se llama Jehová Dios de los ejércitos. Se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos honramos el nombre del Señor en esta hora? A su nombre, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo. Y estos soldados hacían lo que él decía. En primer lugar, quiero decirles que hay un orden de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Hay un orden de Dios. ¿Cuántos creen eso? Porque Dios es un Dios de orden. Jesús estaba bajo la autoridad de Dios el Padre. Jesús en su ministerio público terrenal estaba bajo la autoridad del Padre eterno. Él dijo: mi pan, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que me ha mandado a hacer. Él sabía a qué Dios lo había encomendado en este mundo. Jesús no fue como nosotros, hermanos, que nos distraemos. Jesús no fue como nosotros, que perdemos el rumbo por ratos, por momentos perdemos la brújula, la buscamos y no la encontramos, no sabemos para dónde vamos, no sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos. Jesús sabía que estaba bajo la autoridad del Padre y por lo tanto él obedecía al Padre, hacía lo que el Padre le había mandado y obedecía a lo que el Padre le decía que hiciera. Por tanto, hermanos, la autoridad del Padre descendía a través de Jesús, porque él obedecía y estaba sujeto a su autoridad. Hermanos amados, cada uno de nosotros debemos de reconocer que no nos mandamos solos. Tenemos a alguien que nos dirige, se llama nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Y el Señor es ordenado, por lo tanto el pueblo de Dios tiene que ser ordenado, tiene que ser ordenado el pueblo de Dios, porque estamos delante de un Dios de orden, por lo tanto tenemos que estar bajo la autoridad de Dios. Usted y yo no estamos, hermanos, a la deriva. Usted y yo no nos mandamos solos. Usted y yo, hermanos, tenemos alguien que nos gobierna, tenemos alguien que nos manda. En primer lugar es la palabra del Señor a través del poder del Espíritu Santo, hermano. Tenemos una tarea que hacer, pero lo vamos a hacer cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios. Roma daba al centurión autoridad sobre los soldados. El Padre Celestial dio a Jesús autoridad sobre las enfermedades y sobre todo los demonios, hermano. El gobierno, la autoridad humana es limitada. La autoridad humana es limitada, pero la autoridad divina de Dios es ilimitada, hermanos. La autoridad del Padre había sido depositada en Cristo Jesús. Y sobre esa autoridad, Jesús tenía autoridad sobre los demonios, tenía autoridad sobre el viento, tenía autoridad sobre el mar, tenía autoridad sobre todo lo creado, tenía autoridad sobre toda enfermedad, tenía autoridad sobre toda cosa creada, porque en el cielo y en la tierra se debe doblar toda rodilla y todo nombre confiese que Jesucristo es el Señor. La autoridad de Dios estaba sobre Jesús y sigue estando. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, tenemos una autoridad de parte de Dios sobre nuestra vida, es Cristo Jesús. Estamos delante de una gran autoridad. Estamos delante de Jesús de Nazaret.
Debemos reconocer esto, que Jesús es toda autoridad, hermano, en la iglesia. Y Él tiene autoridad sobre todo espíritu maligno. Él tiene autoridad sobre toda enfermedad. Si nosotros estamos bajo la autoridad de Dios, significa, hermanos, que nosotros depositamos nuestra confianza delante del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces Dios es un Dios de orden. Jesús estaba bajo la autoridad del Padre, y el Padre le había delegado esa autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades y sobre todo lo creado. Y allí lo vemos en esta ocasión. Dice el versículo 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, dijo este hombre centurión. Está paralítico, está gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra. Mire, este es un hombre que sabía de autoridad. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, dijo él. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Mire, hermano, este hombre nos está dejando el principio de la autoridad. La autoridad no es de nombre, la autoridad requiere obediencia, hermano. Sí. ¿Cómo nosotros podemos decir que estamos bajo autoridad cuando nosotros desobedecemos? No podemos decir eso. No podemos decir que nosotros vamos para el cielo, somos creyentes genuinos, somos discípulos de Cristo, cuando ni siquiera, hermanos amados, no cumplimos con los requisitos que Dios nos ha mandado. Por gusto, hermano. Si decimos que estamos bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios, significa de que nosotros obedecemos a esa autoridad. Este hombre dice que le decía a su criado: haz esto y lo hace. Ven y viene, dice. Solo nosotros no obedecemos, hermano. Y este criado, nótese esto, estaba bajo la autoridad de un hombre con autoridad humana, y le obedecía, hermano. No digamos nosotros que estamos bajo la autoridad del Dios eterno, hermano. Mire, la autoridad requiere obediencia, no de nombre. Y podemos decir nosotros, y nos llenamos la boca y decimos: nosotros, Dios nos ha dado autoridad y vamos a orar y hacemos esto, cuando realmente no estamos verdaderamente bajo la autoridad de Dios. Ni la conocemos y ni la obedecemos, mucho menos. Ese es el gravísimo problema. La conocemos de nombre, pero no estamos sujetos a ella. Y este hombre sabía muy bien de autoridad, aunque era una autoridad humana, pero la obedecía al pie de la letra. Y eso, hermano, le impresionó tanto a Jesús. Y oiga lo que dice el versículo 10. Al oírlo Jesús, ¿qué hizo Jesús? Se maravilló. ¿Será que se maravilla el Señor de nosotros? Se maravilló al ver la autoridad de este hombre. Y dijo Jesús: Dios mío, dijo Jesús, este hombre conoce la autoridad y mi pueblo Israel no entiende. Mire lo que dice. Se maravilló y dijo a los que le seguían: oiga, mira, hasta le invitó y le dijo: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Miren, como la fe de este hombre. No era cristiano, hermano. Muchas veces la gente no cristiana nos da ejemplo a nosotros, hermano, que decimos que vamos para el cielo. Gente no cristiana que verdaderamente está dando fruto de un verdadero cristiano. Y nosotros que nos llenamos la boca de decir que somos creyentes, hijos de Dios, no somos nada, hermano. Caídos completamente, caídos completamente. Jesús se maravilló tanto y dijo: Dios mío, ¿qué es esto? Ni en Israel le ha dado tanta fe como la de este hombre. Pregunto, ¿qué dirá el Señor de nosotros, la iglesia? ¿Qué dirá de nosotros?
¿Qué dirá el Señor de nosotros? Somos tan indisciplinados, hermano, que ni aún estando dentro del templo respetamos delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Porque venimos delante de Dios y nos presentamos delante de la autoridad eterna, la autoridad de Dios. No delante de un gobierno humano, delante de la presencia del Altísimo. El Señor Jehová está en su trono, calle delante de él toda la tierra. No, hombre, hermano, cuando David dijo, prefiero mejor estar un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos, que habitar en las moradas de maldad. Hermanos amados, cada día, cada momento, cada instante debe de latir duro, fuerte en nuestro corazón por estar en este lugar adorando al Rey, sirviendo cada día debe de latir fuerte en nuestro corazón y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo para ti? ¿Qué estoy haciendo con el don que tú me has dado? ¿Qué estoy haciendo, Señor? Debe de haber una preocupación grande en nuestra vida cada día, hermano. ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Qué estamos haciendo para Dios? Eso es autoridad. Jesús, hermanos, pasó autoridad a los que estaban sujetos a Él. Así como el Padre dio autoridad a Jesús, Jesús también dio autoridad. ¿A quiénes? A sus discípulos. Nótese esto, a sus discípulos. Y el discípulo es el que constantemente está aprendiendo de su maestro. Eso es un discípulo. Pero la pregunta es, ¿cuánto hemos aprendido en todos estos años nosotros? Ya llevamos 20 años en el Evangelio y seguimos siempre el rebelde y la rebelde, hermano. No aprendemos. Ya llevamos 20 años en el Evangelio y seguimos siendo lo mismo. Mal comportados, mal hablados, mal testimonio, mal vestidos. No somos luz en medio de las tinieblas y ni somos sal de este mundo. La sal preserva de la corrupción, hermano. La sal preserva de la corrupción. Por lo tanto, en nuestra vida debe de haber algo, hermanos amados, que debe rechazarlo del mundo. Debe de haber algo que en nosotros debe rechazarlo del sistema de este mundo, lo del pecado. Y eso se llama santidad de Dios. Eso se llama temor de Dios en nuestro corazón. ¿Cuántos adoran el nombre de Jesús de Nazaret? Aleluya. Si no hay temor de Dios, hermanos, no hay nada, hermanos. No estamos sujetos a la autoridad de Dios. No estamos sujetos porque estamos viendo la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y en esta ocasión en la sanidad del siervo, del centurión. Y esto nos enseña que las bendiciones vienen cuando nosotros nos sujetamos a la autoridad de Dios. ¿Sí? Como este hombre lo hizo, el centurión. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que la autoridad de Dios ha sido delegada a sus discípulos. Es decir, en esta ocasión a la iglesia del Señor, a los lavados con la sangre de Cristo. Estamos hablando de genuinos creyentes, no de fachada, hermano. No pegados con pega loca, decía un hermano. No, estamos hablando de verdaderos creyentes, nacidos de nuevo. Nacidos de nuevo. Hoy en la mañana en el ayuno estábamos viendo con los hermanos, estábamos viendo acerca de los requisitos de un verdadero avivamiento. Como lo dice el 2 de Crónicas 7:14. Número 1, si se humillare mi pueblo. Reconocer, hermano, que somos pecadores delante de Dios. Pero nosotros muchas veces pecamos y no hay reprensión del Señor en nuestro corazón, hermano. Decir, Señor, mira, perdóname, he pecado contra ti. Dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la autoridad ha sido delegada a sus discípulos, a los verdaderos creyentes. En Mateo capítulo 10 y versículo 1 dijo el Señor: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos,
para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor le dio autoridad a sus discípulos. Dios, hermanos, ha dado autoridad a la iglesia. Dios le bendiga por ese amén. Dios ha dado autoridad a la iglesia. El detalle es, hermanos amados, que como no estamos sujetos a la autoridad de Dios, esa autoridad todavía no ha sido delegada a cabalidad. Dice que el Señor dio autoridad a sus discípulos sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Hoy es al revés, los demonios entran en los creyentes. Hoy es al revés, hermano, por el amor de Dios. Los estamos llamando en vez de echarlos fuera. Mírense, en una sinagoga, hermanos, ahí estaban todos, alabaré, subiendo y no bajando, cuando un demonio se manifestó. Y Jesús lo reprendió, y ahí estaba en la sinagoga, en medio de los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y dice que Dios ha dado autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hoy nosotros los creyentes somos los más enfermos, hermano, por el amor de Dios. Hoy es al revés, hermano, por el amor de Dios. Dios nos ha dado autoridad, hermano. Mateo 28:18, un versículo muy conocido. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Ahí Dios delegó la autoridad. Y hacen discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, enseñándoles que guarden las cosas que les he mandado. ¿Cómo nosotros vamos a enseñar a otros cuando nosotros no nos dejamos enseñar por Dios? Ni obedecemos a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a enseñar a otros? ¿Cómo vamos a evangelizar a otros si nosotros no somos evangelizados? ¿Cómo vamos a convertir a otros en el nombre de Cristo al evangelio si nosotros no hemos sido convertidos? Ese es el gravísimo problema. ¿Sí? La iglesia, hermano, en un términos generales, está, hermano, inundada de gente no arrepentida, mucho menos convertida. Y hasta bautizados, Ese es el problema. Jesús les dijo: enséñenles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y entonces les dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, hasta que la iglesia logremos entender que es estar bajo autoridad de Dios, que es estar bajo autoridad, entonces vamos verdaderamente a hacer luz en medio de las tinieblas. Vamos a hacer sal para este mundo, hermano. Vamos a hacer luz, vamos a reflejar la gracia de Cristo. Hasta que comprendamos estos principios de la palabra del Señor. De la misma manera, la autoridad de Dios está presente en la iglesia y a través del cuerpo de liderazgo que ha sido delegado por Dios. También allí está la autoridad de Dios. Esta autoridad trae bendiciones a todos los hermanos de la iglesia local. Dios se mueve en sanidad a través también de los líderes de la iglesia. Sí, Dios se mueve también. Santiago capítulo 5, versículo 14, un versículo muy conocido, dice: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Ese es el liderazgo. Allí involucra pastor, cuerpo oficial, directiva, todos líderes. Si está algún enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? La autoridad de Dios está también sobre el liderazgo de la iglesia. La traducción lenguaje actual da un poco más claridad respecto a este texto. Dice: si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia. Así dice el lenguaje actual. ¿Está algún enfermo? Llame a los líderes de la iglesia para que oren por él
está diciendo una convocación a los líderes de la iglesia. El problema es que si los líderes están más carnales, carnudos, no oran, no ayunan, ¿cómo va a tener autoridad para orar por un enfermo? Ese es el gravísimo problema. Es que hay un orden de Dios, hermano. Hay un orden de Dios. Mira como este centurión, el Señor se impresionó tanto de este hombre. Este hombre conoce autoridad. Y ahora viene entre Jesús y dice: Señor, solo di la palabra. Conocía a quien estaba delante de él. Era la autoridad del Rey de Reyes. Y esa autoridad Dios la ha delegado a la iglesia. Y Santiago dice 5:14: ¿está algún enfermo? Llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le untarán con aceite y le pondrán y le pedirán al Señor que los sane. Si oran con confianza, Dios le responderá y sanará al enfermo, y si ha pecado también lo perdonará. Hermanos, aquí también hay unos requisitos importantes para el liderazgo. Es de que el liderazgo debe de ser, hermanos, que va apuntando en la oración. Deben de ser los que van adelante en la oración. Deben de ser los que van adelante del ayuno. Deben de ser los que van adelante en el temor de Dios. Deben de ser los que van adelante en ejemplo, en testimonio dentro de la iglesia, para que venga la autoridad de Dios sobre su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y aparte de eso, hermanos, también deben de tener esa confianza delante de Dios, que la gente vea a nuestro alrededor verdaderamente esos son siervos de Dios. Así dice la palabra del Señor. Dice que Dios le va a responder y sanará al enfermo. Si ha pecado también le perdonará. Que oren con confianza, que oren con fe. El problema es cuando nosotros descuidamos estos principios, perdemos el rumbo, perdemos la fe del Señor. Hemos visto en esta ocasión cómo el orden de Dios, Jesús estaba bajo la autoridad de Dios, y Jesús pasó la autoridad a los que estaban bajo sujetos a él. Nótese, viene autoridad sobre el creyente que está sujeto a Cristo. El creyente que no está sujeto a Cristo, lastimosamente, no es delegada la autoridad. Sí, porque la autoridad viene de parte de Dios y hay un orden específico. Hay un orden específico, como en la iglesia primitiva. El apóstol Pablo, cuando fue llamado por el Señor, no se mandó solo. Sí, no se mandó solo. Viene y dice, pasaron ciertos años, porque se fue, se me escapa el nombre, cuando fue convertido, se me escapa el nombre. Dice que después de esos años regresó y se presentó delante de los apóstoles. Y vienen los apóstoles, agarran y los presentan a los demás y a la iglesia. Y dice que ellos vinieron en ayuno, estaban allí profetas, maestros, y estaban en ayuno. Cuando el Espíritu Santo descendió y dijo: apartarme Bernabé y a Saulo, a Pablo, para las obras que los he llamado. Viene un orden de parte de Dios. Entonces salieron con Bernabé al evangelismo, a las misiones. Entonces, la autoridad viene a los que están sujetos a él, no los que se mandan solos. En el hogar también debe ejercerse el principio de autoridad establecido por Dios. También en el hogar. En el hogar la autoridad de Dios es delegada al esposo. Siempre y cuando el esposo esté sujeto a la autoridad de Dios. Sí. En Efesios capítulo 5, verso 22 dice, en adelante: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. ¿Cuántas esposas fieles y sumisas hay aquí en esta hora? Ay, Dios mío, bendito. No dijeron amén, solo dijeron aleluya. Eso da mucho que entender, ¿verdad?
también en el hogar hay un orden de Dios. Entonces, aquí, hermano, es un sometimiento mutuo de ambos. Si bien es cierto, el hombre es cabeza del hogar siempre y cuando también el hombre esté sujeto a Cristo Jesús. Entonces sí, verdaderamente está ejerciendo el liderazgo dentro del hogar. Pero cuando el hombre pierde la autoridad delegada por Dios, entonces se mete en problemas. Entonces allí donde la esposa, la mujer sale, hermanos, a poner orden dentro del hogar, porque el esposo perdió el rumbo, perdió la brújula. Entonces la mujer tiene que tomar el liderazgo, porque el hombre no toma el rol que verdaderamente ha sido ejercido de parte de Dios. ¿Sí? Así que, hermano, el sometimiento es mutuo, tanto el hombre como la mujer. Un sometimiento mutuo, no estamos hablando de machismo, sino estamos hablando de obediencia a Cristo. Ambos, la familia entera. La Escritura nos habla, hermano, de una bendición doble, de las cosas que salgan bien y dan larga vida, que Dios promete a los hijos que están bajo la autoridad de sus padres. Los hijos también deben de estar sujetos a la autoridad de sus padres, para que venga la bendición de Dios sobre su vida. ¿Por qué viene tanto, hermano, dificultades a mucha juventud? Y quizás hoy en día personas adultas han tenido que sufrir las consecuencias de la rebeldía durante su juventud. Porque durante su juventud nunca se sometieron a la autoridad de sus padres. Cuando la Biblia nos dice que hay un mandamiento de parte de Dios, que los hijos deben de estar sujetos a sus padres para que reciban la bendición de Dios. Pero cuántos hijos rebeldes, hijas rebeldes, que le responden mal a sus padres, mal a su madre, que le ha dado a luz, lo ha alimentado durante toda la vida, y hoy ya de adulto, ya de grande, que ya tiene DUI, que ya tiene documento único, se ha rebelado en contra de la autoridad de sus padres. Dice Efesios capítulo 6 y versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y aquí viene la bendición: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, ¿cuántos honramos el nombre de Jesús? Hay promesa de Dios, hay promesa de Dios, hay promesa de lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. Y este principio, así como los hijos deben obedecer a sus padres para que les vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra, así también la iglesia debe de ser sometida a Cristo. Debemos de someternos a la autoridad de Cristo para que nos vaya bien y para que vengan tiempos de refrigerio para nuestra vida. ¿Cuántos queremos tiempo de refrigerio para la iglesia? ¿Cuántos queremos tiempo de refrigerio para la iglesia? Obedezcamos a la palabra, honramos a la palabra, obedezcamos al Señor. Porque si desobedecemos a la palabra de Dios, entonces viene el juicio de Dios sobre nosotros. Sí, así, ese es un principio de autoridad. Todo viene en orden, del Padre al Hijo, y Dios delega a sus discípulos, y no solamente a sus discípulos, sino aún en la familia, y después de la familia a sus hijos. Hermanos, vivimos ante una sociedad que no se quiere someter a la autoridad de Dios. Vivimos ante una sociedad que no se quiere someter a la autoridad. Estamos viviendo como en los tiempos de la apostasía del pueblo de Israel. Dice la Biblia que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y eso trajo juicio de Dios para el pueblo de Israel. Dios permitió que reyes vinieran, invadieran Israel y los llevaran cautivos por la desobediencia del pueblo de Israel, porque no se quisieron someter a la autoridad de Dios. Estamos ante una sociedad
que no se quiere someter a la autoridad de Dios. No. No se quiere someter a la autoridad de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto dice que los que se resisten a la autoridad. Y esto es, hermano, en términos generales. Términos generales. No digamos dentro de la iglesia. Dios ha establecido un orden de autoridad de parte de Dios. Primero hay que sujetarnos a la autoridad de parte de Dios. Pero ¿cuántas personas hoy en día no se quieren sujetar a la autoridad de Dios, hermano? Y dice la Biblia: quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Eso es reconocer autoridad, hermano. Yo debo de ver a mis hermanos como superior a mí mismo. Pero si yo vengo y le pego una puñalada por detrás al hermano, no estoy viendo como superior a mí mismo al hermano. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Cuando la palabra del Señor nos dice: estad sujetos a los ancianos, y dice: y todos sumisos unos a otros. Nosotros debemos estar sumisos unos a otros. Nadie es más, nadie es menos. Somos mismos comprados por la sangre de Cristo. Yo debo de amar a mi hermano. Yo no debo de odiar a mi hermano. No debo aborrecer a mi hermano. No debo de apuñalarlo por la espalda al hermano. Yo debo estar sujetos a nosotros mismos, hermano. Porque dice la palabra del Señor: revestíos de humildad. La humildad trae, hermano, yo reconozco yo sobre mi hermano también. Eso hace la humildad. Que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al creyente humilde se le es fácil someterse a la autoridad, pero al soberbio, al orgulloso, se le es muy difícil. Ese es el gravísimo problema. Al humilde se le hace fácil someterse a la autoridad, pero al soberbio, al prepotente, al orgulloso, el que dice: a mí nadie me manda, mucho menos el hermano, mucho menos la hermana, mucho menos el pastor, mucho menos el líder. Hermanos, hay una actitud de rebeldía en esa persona. Hay un espíritu maligno dentro de esa persona. Hermanos, el centurión romano comprendía muy bien el principio de la autoridad. Este entendimiento le ayudó al centurión a creer para la sanidad de su siervo. De igual manera, hermano, nosotros debemos comprender el principio de autoridad establecido por Dios y debemos someternos a esa autoridad. Entonces podremos recibir las bendiciones que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Finalizo con esto. Dice el versículo 10 del capítulo 8 de Mateo: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús, hermano, ni tuvo necesidad de ir a la casa del centurión y poner la mano sobre el siervo. Solo dijo la palabra. Porque había un hombre que supo apreciar la autoridad que estaba delante de él.
era Jesús de Nazaret. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias te damos en esta hora. Gracias, mi Cristo amado, en esta hora, oh Dios Todopoderoso. Gracias, mi Cristo poderoso, por la bendición de esta preciosa tarde. Bendice a este pueblo, Señor, que está aquí presente en esta hora. Cada hermano, cada hermana, Señor, bendice su vida, bendiga sus pasos, bendiga a cada familia. Señor, y a todos los hermanos, amigos que también puedan escuchar esta palabra por medio de las redes sociales, Padre. Dios mío, tú has hablado a sus vidas. Tú conoces la condición de cada uno de ellos. Tú conoces la necesidad en el corazón, en el alma de esa persona. Dios mío, te pido que hagas una obra poderosa. Una obra poderosa, una sanidad primeramente en el corazón. Un verdadero arrepentimiento, Señor, tocado por el Espíritu Santo en ese corazón, mi Cristo amado. Reviente esas cadenas que tienen atando esas almas, Padre. Reviente esas cadenas de inmoralidad. Reviente esas cadenas de idolatría. Reviente esas cadenas, Señor eterno, de brujería, de santería. Reviente esas cadenas de rebeldía, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de tu palabra, obra poderosamente en las familias, obra poderosamente, Señor, en los matrimonios, Señor eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, que estemos sujetos a la autoridad de tu palabra, mi Cristo, para que vengan tiempos de refrigerio para nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Démosle palmas al Señor en esta hora. Dios les bendiga.